Hoy te hablaré de unos personajes que estuvieron estúpidamente rotos y fueron auténticamente poderosos, pero perdieron todo su poder y ahora no valen para nada. Desde el peor maestro de la ficción hasta el ninja más basado de la historia. Vamos allá. Empecemos por All Might de Boku no Hero. Bueno, seguramente todos sabéis quién es All Might, el quien fue el héroe número 1 de su universo y el ser más fuerte durante mucho tiempo. Aunque, siendo sinceros, por la calidad del queer, Star on Stripe debería haberlo superado hace mucho tiempo. Pero bueno, a diferencia de Deku, All Might pudo sacarle el potencial a One for All desde el principio, al menos en lo que respecta a aptitudes físicas. Pero lo curioso con el caso de All Might es que, a diferencia de otros, perdió su poder poco a poco, no fue de un día para otro. Todo empieza por la herida que le provocó Afo, el cual básicamente le hizo un estropicio arrebatándole varios órganos, lo que le impide estar siempre en su forma musculosa y de vez en cuando se convierte en Kurt Cobain. Pero bueno, puede estar unas horitas, incluso derrotar a Nomus con relativa facilidad, aunque según él, en su prime hubieran sido menos de 5 golpecitos. Lamentablemente All Might se encontraría otra vez con su némesis, aquel que le arrebató no solo sus órganos, sino que también a su maestra en un pasado, y menuda maestra. Pero All Might volvió a ganar, usando todo el poder que le quedaba en un solo brazo, en un solo golpe, dejándole completamente la batuta a su sucesor, a Deku. Es verdad que lo llegamos a ver después de esto alguna que otra vez en su forma musculosa, pero más que nada es para hacer el chiste y lo mantiene durante muy cortos periodos de tiempo. Ya no puede sacarle ningún partido. Y aunque vuelve como un Iron Man 2.0 para luchar otra vez contra Afo, y aquí se aplicó a la tercera bala vencida, en este caso para el villano, y Afo por fin pudo derrotar a All Might. Aunque de manera personal creo que All Might debería haber muerto aquí, así la guerra se hubiera sentido mucho más guerra en vez de una batalla de niños. Pero bueno, dejando eso de lado, pasemos al siguiente puesto. Rey Hielo, de Hora de Aventuras. Diría que mi personaje favorito de esta serie, pero adoro a tantos personajes de esta serie que no sé qué deciros. Al principio de la serie, al ver al Rey Hielo, parece el típico pringao sim de princesas. Y que sí, es malo, secuestra princesas, pero parece más una especie de inadaptado social que un villano como tal. En más de una ocasión, ayudó a Finn a lo largo de toda Hora de Aventuras. Y ojo, el Rey Hielo era bastante poderosa, la corona está estúpidamente rota. Aparte de darle poderes de nieve, hielo, invocar cosas y tal, le daba una inmortalidad tremenda, al menos en lo que respecta a longevidad. Sí, lo volvía un pelín loquito, por así decirlo, pero bueno, poderes tochos al fin y al cabo. Pero poco a poco empiezas a encariñarte con este personaje. Ves que su historia es trágica, que viene probablemente de la peor época para la humanidad en Hora de Aventuras, la guerra de los champiñones, y que tuvo que usar la corona no para algo egoísta, sino para defender a una niñita, a Marceline, pero a cambio de ir perdiendo su cordura. Lo peor es que a lo largo de la serie lo vemos recuperar en más de una ocasión su conciencia, pero claro, separarse de la corona durante mucho tiempo no era una opción, porque bueno, técnicamente es asquerosamente viejo, tiene miles de años, así que si se libra de los poderes de la corona, también se libra de la inmortalidad, por lo tanto básicamente se convertiría en polvo. No es hasta el final de la serie cuando su ex, por así llamarla, Betty, pide el deseo gracias a la corona, ya que se había reseteado al estar dentro del Golem, y de esa manera Betty se fusiona con el Golem y el Rey Hielo vuelve a ser Simon. Y aunque lamentablemente no podemos ver mucho las consecuencias de estos actos en Hora de Aventuras como tal, gracias a la serie de Fiona y Cake podemos ver que Simon, bueno, le costó mucho el poder adaptarse a esa vida, a esa nueva normalidad. Quiero decir, venía de otra época, no sabía cómo interactuar con los humanos de esta época y le costaba encontrar su lugar. Pero bueno, poco a poco en la serie de Fiona y Cake va entendiendo más su situación. Pero dejemos aquí al Rey Hielo y pasemos con el mejor alquimista, Edward de Full Metal Alchemist Brotherhood. La verdad es que podríamos considerar que el intelecto de Edward es casi más poder que la propia alquimia, ya que desde niño era un auténtico genio. No solo aprendió técnicas de supervivencia gracias a su maestra, sino que aprendió la alquimia asquerosamente rápido, intentando hacer la transmutación humana para traer de vuelta a su madre. Y esto siendo muy joven, aprendiendo exactamente de lo que estaba compuesto el cuerpo humano y todo el tema de la alquimia. Lamentablemente, pues esto no salió muy bien, ya que bueno, lo que salió de ahí, pues podríamos decir que su madre no era. Además, su hermano acabó básicamente siendo una armadura y él perdió un brazo y una pierna. Eso sí, a cambio, Edward puede realizar la alquimia sin la necesidad de un círculo de transmutación, lo que le permite ser una especie de tirador rápido en el mundo de la alquimia, haciendo alquimia extremadamente rápido, sobre todo la centrada en el metal, pero podríamos decir que no fue muy rentable el intercambio. Además, fue el
tío más joven en pasar el examen estatal de alquimista, con 12 añitos. Y tú con 12 años seguramente estabas dándote cabezazos contra la pared. Aunque es verdad que lo hizo para obtener información de cómo recuperar el cuerpo de Alphonse, todo esto lo llevaría a enfrentarse a homúnculos, a una trama política de traición, donde podríamos decir que su jefe máximo, por así llamarlo, era también uno de sus enemigos. Pero lo mejor de Edward es cómo pierde sus poderes, ya que a diferencia de muchos puestos en este top, los pierde voluntariamente, ya que cuando se encuentra con la verdad, Edward le ofrece su conocimiento de alquimia, su capacidad de hacer alquimia, siendo así un verdadero intercambio equivalente y de esa manera recuperando el cuerpo y el alma de su hermano, nunca más pudiendo utilizar la alquimia, pero ¿qué más da? Recupera a su hermano, se declaró su waifu y aceptó, y volvió a su casita, vamos, básicamente tiene terrenos, mujer y a su hermano, ¿qué más quiere? Se compra un par de vacas y gallinas y el sueño de cualquier hombre cumplido. Pero vamos ya con el último personaje, el ninja Higachat. Gai Sensei de Naruto, el mayor Higachat de la historia de Naruto, tanto que humilló y opacó a su alumno Rock Lee. No, ahora en serio, sí, Rock Lee tuvo una pelea maravillosa contra Gaara, probablemente una de las peleas más queridas del fandom de Naruto y del anime, pero joder, Kishimoto, como un profesor opacó al alumno al final del manga. Lo normal es que el alumno supera al maestro, pero bueno, dejemos ahí las cosas. Gai Sensei en general es un personaje que en Naruto chiquito no brilla mucho. Sí, sabemos que es un ninja un poco peculiar, ya que no puede usar ni ninjutsu ni genjutsu, sino que es un experto en el taijutsu, vamos, en lo que es el cuerpo a cuerpo, por así decirlo. Pero Gai Sensei no es débil. Es más, cuando vemos la niñez de Kakashi y Gai Sensei, el padre de Kakashi le da a entender que este ninja puede acabar superándolo, que tiene algo, que tiene una actitud al menos especial. Tiene una pelea espectacular contra Kisame, el Akatsuki tiburón, donde Gai Sensei tiene que abrir hasta la 7ª puerta para derrotarlo. Y con esto parecería que ha usado todo su poder, ya que, bueno, la 7ª puerta parece que es la última, o al menos es lo que nos dan más o menos a entender. Pero al final de Naruto, y una de las pocas cosas buenas en la guerra ninja, al menos a nivel de epicidad, es cuando Gai Sensei con sus 2 huevos se planta delante de Madara y le dice un duelo a muerte con cuchillos. No le dice eso, pero sí que le dice, va, 1 para 1, cabrón, 1 para 1, cabrón. Y ahí nos enteramos de que hay una puerta más, la última puerta, la puerta de la muerte. Y al abrirla, no solo parece que le ha copiado el Kaioken a Goku, sino que se madrea de hostias contra el putísimo Madara. Y recordemos que Madara en ese momento era top tier absoluto en el verso, se estaba papeando todos los ninjas existentes a la vez. Y Gai Sensei le encara cuerpo a cuerpo, una pelea espectacular. Vamos, quiero decir, el propio Madara admite que es el ninja con el taijutsu más fuerte que ha conocido. Lamentablemente, obviamente, pues Gai Sensei no podía ganar este combate y acaba perdiendo. Pero aquí lo malo con este personaje, técnicamente al activar la puerta de la muerte, pues debería haber muerto, pero bueno, Kishimoto no tuvo huevos y Gai Sensei acabó sobreviviendo, a cambio de convertirse en una especie de lisiado y no pudiendo utilizar su fuerza nunca más. En lo personal creo que hubiera quedado mucho más épico la muerte y hubiera sido un final espectacular para el personaje, pero no hubieron pelotas. Espero que te haya gustado este top de personajes que perdieron todo su poder y ahora ya no lo tienen, y déjame en los comentarios cuál hubieras puesto tú. Ahora sí que sí, adiós.